Mi nombre es Jonathan Antonio Bustos Morales. Estos son los ejercicios de la unidad 3 para la materia de control estadístico de la calidad. Em, Vamos a empezar con PowerPoint. Em, Vamos a ver lo que son las gráficas de control para atributos de la gráfica P. Gráficas P. La gráfica P grafica la porción de unidades no conformes, también denominadas defectuosas. El tamaño de la muestra puede variar. Por ejemplo, puedo utilizar una gráfica P para monitorear lo siguiente: la proporción de vuelos que parten con demora, la proporción de neumáticos de bicicletas que se desinflan, la proporción de logotipos impresos que se manchan. Eh, Gráficas P. Aunque una unidad pudiera tener muchas características de calidad que se pueden evaluar, siempre se considera que la unidad es conforme o no conforme. La gráfica P es la gráfica de control por atributos más ampliamente utilizada. La gráfica NP también grafica elementos defectuosos. Sin embargo, la gráfica NP grafica el número de unidades no conformes en lugar de la proporción de unidades no conformes. Gráficas P de Laney. La gráfica P de Laney es similar a una gráfica P tradicional. Ambas gráficas le ayudan a monitorear la proporción de elementos defectuosos producidos por su proceso. La gráfica P de Laney puede ser útil en las siguientes situaciones. Usted tiene grandes subgrupos y sus datos presentan dispersión excesiva. Sus datos presentan dispersión insuficiente. Los cálculos para la gráfica P de Laney incluyen sigma z, que es un ajuste para la dispersión excesiva o insuficiente. Un valor sigma z de 1 indica que no es necesario ningún ajuste y que la gráfica P de Laney es exactamente la misma que una gráfica P tradicional. Ahora vamos al primer ejemplo, em, que son gráficas de control para atributos de gráfica P. Guidant Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables. Familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía, según USA Today. Guidant no notificó a los médicos cuando se enteró de que 150 de cada 100.000 desfibriladores PRESM 2DR podían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considera un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se presenta el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construye una gráfica de control para proporción P de aparatos defectuosos y determina si el proceso está bajo control estadístico. Y aquí nos dan los defectos: 15, 12, 14, 14, 11, 16, 17, 11, 16, 7, 8, 5, 7, 6, 6, 8, 5, 7, 8, 7. Bueno, vamos a abrir el archivo Minitab. Aquí ya lo tengo yo abierto. Entonces vamos a ir a gráficas de control, atributos de gráficas. Vamos a hacer un diagnóstico primero. Aquí las variables son los defectos. El tamaño del lote se puede poner 10.000 o se puede poner el mismo. Aquí ya, como ya están todos los datos, ya se puede seleccionar el tamaño del lote. Vamos OK. Aquí nos está dando una gráfica. Nos dice que utilizar una gráfica P puede resultar una falsa alarma, em, nos pide considerar usar la gráfica P de Laney. Entonces vamos a utilizar gráfica P.
Aquí las variables son defectos, el subgrupo, el tamaño. Vamos a poner aquí. Ok, vamos a dar clic en OK. Y aquí nos está dando la gráfica de P. Aquí vemos que nos marca cuatro elementos que están fuera de control. Sé que la prueba aquí nos marca el punto número 9, ya que es el punto número 9 que está en la misma línea, sí, en la misma, eh, todos estos puntos están en la misma línea de la media, o sea, el mismo lado. Y también nos menciona que los puntos de prueba 9, 18, 19 y 20 fallaron, que este sería el punto 9, aquí está el punto 18, punto 19 y el punto 20. Ahora vamos a hacer la gráfica P de Laney, que variables serían defectos, subgrupos, el tamaño del lote. Aquí no movemos nada. Un poco más nada aquí. Vamos a hacer las mismas también. Vamos a mover aquí. Tampoco. Clic OK y OK. Bueno, en la gráfica P de Laney nos vemos que nos está dando 1, 2, 3, 4, 5 defectos. Aquí nos dice que en la prueba 1 un punto más de 3 desviaciones estándares del centro de la línea media, y es el que nos marcó aquí, que falló en el punto en la muestra 7. La prueba 2 también nos menciona que son 9 puntos en la misma, del mismo lado eh, de la línea central. O sea que de este lado son 9 puntos y este es el que nos está marcando, que es el número 9. Y también nos muestra que la prueba falló en estos puntos, que son estos 3 puntos que ya hemos visto en la gráfica anterior. La diferencia entre la gráfica de P y la gráfica P de Laney es que los límites inferiores y superiores son diferentes. Aquí nos marca 0.001948 como el límite superior. Y aquí nos marca 0.001700 como el límite superior. Entonces nos está dando un límite superior más reducido que en la gráfica de P. Y lo mismo con el límite inferior. El límite inferior nos da 0.000052 y aquí nos da el límite inferior 0.003300. Entonces sí, el límite es más reducido. Y esto por este ejercicio. Vamos a ver el siguiente. Una empresa médica que produce catéteres ha estado teniendo problemas de calidad en su línea de producción.
por lo cual se requiere establecer si el proceso está bajo control, para lo cual se han tomado la producción y los defectos de los últimos 50 días. La producción ha sido variable. Nos pide construir una gráfica de control para la proporción P de unidades defectuosas para los siguientes datos y nos pide determinar si el proceso está bajo control estadístico. Entonces vamos a ver este. Vamos a realizar el ejercicio. Aquí estadística, gráficas de control. Hacer un diagnóstico. Defectuosas. Vamos a hacer aquí 50. Vamos a ver aquí como ok. Aquí nos está dando igual que en el ejercicio anterior, nos está diciendo que nos pide utilizar una gráfica de P, ya que los resultados pueden ser muy elevados y dar una falsa alarma. Entonces vamos a utilizar una gráfica P. Vamos a ir aquí a controles, a gráficas de control. Gráfica P. Estamos aquí en variables, las piezas defectuosas y el subgrupo sean 50. Vamos a hacer las pruebas, todas las pruebas. Nos clic en OK. Y aquí nos está dando ya la gráfica P. Vemos que el límite superior es de 0.1977. El límite inferior es de 0. Vemos que aquí el dato 14 parece que está en el límite inferior, al igual que el dato 37. Vamos a utilizar una gráfica P de Laney. Piezas defectuosas, de subgrupo de 50. Las pruebas, todas también. OK, OK. Yo está dando muy similar. Vamos a ver la gráfica P. El límite superior es de 0.1977 y en la gráfica P de Laney es de 0.2162. Entonces aquí el rango pues varía a comparación de la gráfica de P y no nos está marcando ningún dato fuera del rango, por lo cual el ejercicio nos pide saber si nos pide determinar si el proceso está bajo control estadístico, y de acuerdo aquí a las gráficas sí está bajo control estadístico. Y con eso es este segundo ejercicio. Muchas gracias. Gráficas de control para atributos gráfica NP. Las gráficas NP muestran el número total de unidades no conformes, también llamadas no conformes. El tamaño de la muestra puede variar. Por ejemplo, puede utilizar una gráfica NP para monitorear lo siguiente: el número de vuelos que despegan tarde, el número de ruedas de bicicleta que están desinfladas, el número de logotipos impresos que están manchados. Aunque una unidad pudiera tener muchas características de calidad que se pueden evaluar, siempre se considera que la unidad es conforme o no conforme. La gráfica NP es similar a la gráfica P, sin embargo la gráfica NP pudiera ser más fácil de entender porque grafica el número de unidades no conformes en lugar de la proporción de unidades no conformes. Gráficas de control para atributos gráfica NP.
Getinge Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables. Familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía, según USA Today. Getinge no notificó a los médicos cuando se enteró de que 150 de cada 100.000 desfibriladores Prism 2DR podían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considera un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se presenta el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construye una gráfica de control NP para aparatos defectuosos y determina si el proceso está bajo control estadístico. Entonces vamos a ir a Minitab. Vamos a control, gráficas de control, atributos de gráfica, aquí está NP. Las variables serán los defectos y el subgrupo sería 10.000. Vamos a ver aquí. Vamos a seleccionar todas estas pruebas. Clic en OK. Datos. Vamos a clic en OK. Aquí nos está dando la gráfica. Nos dice que nos marca aquí el noveno punto, ya que está en el mismo lado de la línea media, y nos marca 3 puntos ya que están en sucesión, 18, 19 y 20 nos marca como errores. Vamos a compararlo con la gráfica Laney. Las variables son defectos. Están las mismas. Ok. Aquí nos está dando la gráfica Laney P, nos está dando un punto que dice que se pasó de 3 desviaciones estándares de la línea central. O sea, este número 7, sí, está igual a 0.0017. Está justo sobre el límite superior. La gráfica NP nos marca el número de defectos, mientras que la Laney P nos marca el número de defectos en el lote o en proporciones. Aquí el primer punto nos marca 0.0015, lo cual nos daría que hubieron 15 defectos en el lote de 10.000. Y aquí este segundo punto nos marca que hubieron 12 defectos en el lote de 10.000 y así sucesivamente. Entonces esta gráfica del NP nos marca proporciones. Vamos a ir al segundo ejercicio. Una empresa médica que produce catéteres ha estado teniendo problemas de calidad en su línea de producción, por lo cual se requiere establecer si el proceso está bajo control, para lo cual se han tomado la producción y los defectos de los últimos 50 días. La producción ha sido variable. Nos pide construir una gráfica de control NP para las unidades defectuosas de los siguientes datos y determinar si el proceso está bajo control estadístico. Entonces vamos a ir y efectos. Entonces vamos a ir aquí a estadística, gráficas de control, atributos de gráficas, gráfica NP. Vamos a poner piezas defectuosas. El subgrupo va a ser
ser de 50. Si va a ser 50, ya que son 50 lotes. Entonces vamos a ir aquí a atributos, NP, piezas de efectos serán las variables, el subgrupo sería 50. Vamos a ver aquí en las pruebas, vamos a ver todas. Ok, ok. Aquí estamos viendo que dos datos que están en el borde del límite inferior, la muestra 14 y la muestra 37 están en el borde del límite inferior. Se podría considerar que sí están dentro del eh, que el proceso está bajo el control estadístico, pero vamos a compararlo con una gráfica. Vamos a ver qué gráfica necesitamos hacer. Hacer un diagnóstico. Nos pide, aquí nos recomienda utilizar una gráfica P. Entonces vamos a hacer eso. Entonces, hacer todas las pruebas. Aquí vemos que inclusive en la gráfica P no nos da que todas las piezas están dentro están bajo control. Entonces podemos responder aquí a la pregunta si el proceso está bajo control estadístico, podemos decir que sí. Eso es todo por este ejercicio, gracias. Ahora la que son las gráficas de control para atributos o la gráfica U. Una gráfica U grafica el número de defectos, también llamados no conformidades por unidad. Es posible que una unidad tenga uno o más defectos, pero aún así sea aceptable en función y desempeño. El tamaño de la muestra puede variar. Por ejemplo, puedo utilizar una gráfica U para monitorear lo siguiente: el número de desgarros y tirones por cada 50 pies de alfombra, el número de píxeles muertos por pie de pantalla LCD. Puede inspeccionar un tipo de defecto, por ejemplo, píxeles muertos. También puede inspeccionar para determinar varios defectos juntos, tales como píxeles muertos, píxeles trabados, rayas y puntos borrosos. Una pantalla LCD puede tener 2 o 3 píxeles muertos y aún así seguir siendo aceptables. Ejemplo de gráfica U. Un fabricante de pantallas LCD desea monitorear los defectos en las pantallas LCD de 17 pulgadas. Los técnicos registran el número de píxeles muertos por cada pantalla. Cada subgrupo tiene un número de pantallas diferentes. Utilizar una gráfica U para monitorear el número promedio de píxeles muertos por pantalla. Debido a que los subgrupos tienen tamaños desiguales, los límites de control varían. En promedio, los técnicos encuentran alrededor de un píxel muerto en cada pantalla. El subgrupo 17 está fuera de control. Los técnicos deberían tratar de identificar cualquier causa especial que pudiera haber contribuido con el número inusualmente alto de píxeles muertos. Utiliza la prueba de diagnóstico con gráfica U para determinar si una gráfica U tradicional o una gráfica U de Laney es más adecuada para graficar el número de defectos por unidad en su muestra. Ejemplo de una prueba de diagnóstico con gráfica U. El departamento de facturación en un hospital ha recibido muchas quejas por errores en su proceso de facturación y ha puesto en funcionamiento un nuevo sistema de facturación.
El gerente del departamento desea hacer un seguimiento al número de facturas en reclamación con el fin de determinar si su nuevo sistema es más eficaz. Debido al alto volumen de facturas, utilizan el diagnóstico con gráfica U para probar si la variación de los datos es mayor a la esperada con una distribución de Poisson, para ver si hay una dispersión excesiva. Aquí se ve un diagnóstico de gráfica U. Y aquí vemos cómo el programa da la sugerencia de usar una gráfica U de Laney en lugar de una gráfica U, ya que esta puede tener resultados elevados con alarmas falsas. La elevada relación entre la variación observada y la variación esperada indica una dispersión excesiva, la cual puede hacer que los puntos en una gráfica U tradicional parezcan estar fuera de control cuando no lo están. Para corregir la dispersión excesiva, utilice una gráfica U de Laney. La gráfica U de Laney es similar a una gráfica U tradicional. Ambas gráficas le ayudan a monitorear el número de defectos por unidad que produce su proceso. La gráfica U de Laney puede ser útil en las siguientes situaciones. Usted tiene grandes subgrupos y sus datos presentan dispersión excesiva. Sus datos presentan dispersión insuficiente. Los cálculos para la gráfica U de Laney incluyen sigma z, que es un ajuste para la dispersión excesiva o insuficiente. Un valor sigma z de 1 indica que no es necesario ningún ajuste y que la gráfica U de Laney es exactamente la misma que una gráfica U tradicional. Es un ejemplo de la gráfica U de Laney. El departamento de facturación de un hospital ha recibido muchas quejas por errores en su proceso de facturación y ha puesto en funcionamiento un nuevo sistema de facturación. El gerente del departamento desea hacer un seguimiento al número de facturas en reclamación con el fin de determinar si su nuevo sistema es más eficaz. El personal rastrea el número de quejas cada semana. Todos los puntos están bajo control y la línea central es de aproximadamente 0.004. Sigma z es aproximadamente 5.4, lo que significa que los límites de control se ampliaron para corregir la dispersión excesiva. Aquí estamos viendo los límites superiores y los límites inferiores. El límite inferior es de 0 y el límite superior es de 0.014884. Y aquí estamos viendo la media de U. El primer ejemplo que nos pide resolver es una empresa se dedica a producir rines de aluminio. Una empresa que se dedica a producir rines de aluminio requiere monitorear su proceso de la producción de rines de aluminio de 17 pulgadas, debido a que han tenido algunos defectos con sus principales clientes. A continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes, los cuales son variables, así como también el número de defectos de cada uno de estos lotes. Una unidad puede tener más de un defecto. Construye una gráfica de control U o Laney U para la cantidad de defectos por lote y determina si el proceso está bajo control estadístico. Entonces vamos a ir aquí a Minitab. Primero vamos eh, a hacer un diagnóstico. Las variables, subgrupo, será el tamaño del lote. Aquí nos dice que si utilizamos una gráfica de U puede darnos alarmas falsas y nos pide considerar una gráfica de U de Laney. Podemos utilizar una gráfica U de Laney. De gráficas, atributos, U, aquí efectos por unidades, aquí sea tamaño. Vamos a utilizar las pruebas, vamos a hacer todas. Y aquí nos está dando, se hizo un ajuste de los límites, como habíamos visto en la teoría. Hubo un punto que se pasó por más de 3 desviaciones estándares
de la línea central, el cual fue este punto, la muestra número 20, el cual registró 0.032, un conteo de muestra por unidad de 0.032. Vemos que todos los demás están bajo control. Entonces, se podría decir que el proceso se podría decir que está bajo control, pero se tendría que hacer una investigación de por qué ese punto está fuera del control. Bueno, en general se podría decir, ¿no? Vamos al siguiente ejercicio. Una empresa que se dedica a la producción de arneses requiere monitorear su proceso de la línea de ensamble número 5 debido a que han tenido algunos defectos detectados por el departamento de calidad. A continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes, los cuales son variables, así como también el número de defectos de cada uno de esos lotes. Una unidad puede tener más de un defecto. Construye una gráfica de control U o lane U para la cantidad de defectos por lote y determine si el proceso está bajo control estadístico. Vamos a abrir el archivo. Aquí lo tenemos. Vamos a hacer primero tener un diagnóstico para ver qué nos recomienda hacer. Variable número de defectos. Vamos a ver el tamaño del lote. Aquí nos pide también otra vez considerar utilizar una gráfica de Udemy, ya que la gráfica U puede resultar en alarmas falsas, un alto número de alarmas falsas. Entonces vamos a hacer justo eso. Aquí un número de defectos, el tamaño del lote. Hacer todas las pruebas. Dicen ok y ok. Aquí vemos que también hubo un dato que estuvo fuera del límite de control. Hubo un punto que fue que estuvo más de 3 desviaciones estándares por encima de la línea central. También dice que hubo 9 puntos. Pues es el que nos da 9 puntos consecutivos. En el mismo lado de la de la de la de la línea central. A ver, empezando aquí, serán todos estos datos. Aquí está el noveno. Y tengo que mencionar que la prueba falló en los puntos 22 y 23. O sea, este aquí. Aquí y podríamos determinar que el proceso está igual que el anterior. Se puede decir que está dentro del control, pero se tendrá que investigar este punto que está fuera de control.
este conteo, ¿no? Entonces el dato número 43 se tendrá que investigar. Y esto por este ejercicio, gracias. Lo que son las gráficas C. En general las gráficas C se utilizan para graficar el número total de defectos en una muestra cuando el tamaño de la muestra es constante. Por ejemplo, en una pantalla LCD puede inspeccionar un tipo de defecto, píxeles muertos. También se puede inspeccionar para determinar varios defectos juntos, tales como píxeles muertos, píxeles trabados, rayas y puntos borrosos. El ejemplo de una gráfica C. Una fábrica de pantallas LCD se va a monitorear los defectos en las pantallas LCD de 17 pulgadas. Los técnicos registran el número de píxeles muertos por cada subgrupo de 10 pantallas por hora. Utilizan una gráfica C para monitorear el número de píxeles muertos. Aquí vemos en la gráfica, vemos como todos estos datos están en control, eh, menos este punto que salió del límite superior. Veamos el primer ejemplo. Una empresa que se dedica a producir rines de aluminio requiere monitorear su proceso de producción de rines de aluminio de 17 pulgadas, debido a que han tenido algunos defectos con sus principales clientes. A continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes de 5.000 unidades cada lote, así como también el número de defectos de cada lote. Una unidad puede tener más de un defecto. Nos pide construir una gráfica de control C para la cantidad de defectos por lote y determinar si el proceso está bajo control estadístico. Vamos aquí a mitad. Ya tenemos todos los datos. Vamos a ir a Stat, Charts, está C. O sea, clic OK. Y ya nos está dando que todos los datos están dentro están bajo control. Entonces podemos responder a la pregunta que el proceso está bajo control estadístico. Ahora vamos al siguiente ejercicio. Una empresa que se dedica a la producción de arneses requiere monitorear su proceso de la línea de ensamble número 5 debido a que han tenido algunos defectos detectados por el departamento de calidad. A continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes de 1000 unidades cada lote, así como también el número de defectos de cada uno de esos lotes. Una unidad puede tener más de un defecto. Nos pide construir una gráfica de control C para la cantidad de defectos por lote y determinar si el proceso está bajo control estadístico. Entonces vamos a abrir el archivo. Vamos a ir a Stat, gráficas de control, atributo C, darle el número de defectos. Vamos a coger todos. OK. Y vemos que aquí todos los datos, ninguno nos marca como fuera del límite de control. Y podemos verlo gráficamente que todos están dentro del control, lo cual se puede decir que el proceso está bajo control estadístico. Y con esto terminamos el ejercicio. Muchas gracias.